Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda su profesor Arcedio Ordóñez para continuar con nuestras labores educativas en la estrategia Yo aprendo en casa. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 de la semana número 15 en el área de personal social. Siempre enmarcados en el campo de celebramos la riqueza de ser un país diverso. Nuestra actividad de hoy va a ser investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, la parte 2. Muy bien. Anteriormente investigaste el origen de las danzas como si fueras un historiador o una historiadora. Hiciste preguntas sobre las clases del Perú, sobre las danzas del Perú, perdón. Formulaste hipótesis o diste respuestas a las preguntas. Interpretaste fuentes históricas confiables. Comprendiste el momento de la historia en que apareció la danza que elegiste. En la actividad de hoy explicarás tus conclusiones sobre el proceso que realizaste y por qué en una danza existe la presencia de elementos culturales originarios y de otras culturas. Muy bien, dado esta introducción, vamos a continuar. Planteamos nuestra meta. Nuestra meta es explicar la presencia de elementos culturales originarios y de otros continentes en una manifestación cultural. Muy bien. Actividad a realizar. Hoy escribirás una explicación sobre el origen de la danza que elegiste. ¿Te acuerdas en la clase anterior quedó como trabajo de que tenías que elegir una danza? Para continuar investigando sus características, los aportes que recibió de otras culturas y las causas para que se dieran cambios, por ejemplo, en su vestimenta y música, así como su importancia para conservar nuestra identidad. Antes vamos a responder las preguntas. De acuerdo con las fuentes que revisaste, responde. ¿Cuál es la danza tradicional que elegiste? ¿No? Elige una danza tú. ¿Por qué la elegiste? 2. ¿En qué año y época se originó? Más o menos has tenido que investigar para saber ese espacio en el tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué los antiguos peruanos practicaban la danza que elegiste? 4. ¿Qué cosas han cambiado respecto a la práctica de la danza? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? 5. ¿Qué elementos de la cultura española se han incorporado en la danza que elegiste? ¿Qué elementos se incorporaron de la cultura española? 6. ¿Cómo contribuye esta danza en nuestra diversidad cultural? ¿De qué manera contribuye esta danza en nuestra diversidad cultural? Muy bien. Escribe tu texto. Luego de analizar tus respuestas a las preguntas que le hemos dado, solamente analizar las conclusiones que tú has llegado, vas a escribir un texto de al menos de 2 párrafos o más para explicar el origen de la danza. 2 párrafos o más. El origen de la danza que elegiste para continuar investigando sus características, los aportes que recibió de otras culturas, los cambios que se han dado, así como su importancia en nuestra diversidad cultural. En la descripción utilizarás categorías temporales como año y época. ¿Ya? Vas a considerar el año y la época. Muy bien. Escribe estos 2 párrafos o más. Entonces, si lo hiciste, felicitaciones, ¿no? Ya escribiste la explicación. Seguimos. Revisa y mejora tu texto utilizando la siguiente lista de cotejo. Tenemos los criterios para marcar con un aspa sí o no. En mi explicación describí cómo se originó la danza y sus características, ¿sí o no? En mi explicación describí los cambios que identifiqué en la danza en los diferentes periodos de la historia del Perú, ¿sí o no? En mi explicación describí qué aportes de otras culturas tiene la danza que elegí, ¿sí o no? Al escribir la explicación utilicé categorías temporales como año y época, ¿sí o no?
En la explicación describí la importancia de la danza en nuestra diversidad cultural. ¿Tiene o no tiene importancia la danza que escogiste en nuestra diversidad cultural? ¿Sí o no? ¿En qué debes mejorar? Si consideras tú que debes mejorar algo, entonces escribes ahí. Esta parte, este cuadrito va a ir para el portafolio. Seguimos. Actividades con la familia. Explícales a tu familia sobre el origen de la danza que elegiste, sus características, aportes que recibió de otras culturas, las causas que se dieran algunos cambios, así como su importancia para conservar y valorar nuestra diversidad cultural. Pídeles a tus familiares que te comenten sobre alguna danza que saben bailar, su origen, quiénes la crearon y cuándo se baila. Reflexiona, reflexiona con estas preguntas. ¿Explicaste los aportes de otras culturas en la danza que elegiste? ¿Sabías algo de la danza que investigaste? ¿Sabías o no sabías algo? ¿Qué sabes ahora? ¿No? Ahora que has investigado, seguramente sabes más sobre la danza que elegiste, ¿verdad? Muy bien. Acciones finales. Organiza en tu portafolio el texto que has elaborado sobre la danza elegida y la lista de cotejo, o sea, el texto de los 2 párrafos o más sobre la danza que tú has elegido, considerando todas esas explicaciones que se les dio. Luego vas a completar la lista de cotejo también, o sea, los 2 párrafos o más y la lista de cotejo. Ello te servirá para que lo revises y mejores, así como para producir el reportaje más adelante. Si lo lograste, te felicito. Muchas gracias.